Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en el mes del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, sino cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Vamos a orar. Padre celestial, bendito Dios y Padre del cielo, santísimo Dios, nos ponemos en tus manos, Padre celestial. Y te clamo, Padre celestial, para que todos y cada uno de nosotros, Señor, Padre celestial, tomemos esta palabra y la podamos, Señor, atesorar y conocer, Padre celestial, como tú has querido, Señor, que nosotros hagamos. Padre Santo, te pido tu dirección en el consejo de esta palabra. Y te pido, Señor, que mis hermanos lo atesoran en su corazón, Padre Santo. Gracias, Santísimo Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, acabamos de escuchar este texto, esta palabra maravillosa. Y cada año, por este tiempo, el pueblo judío celebra la fiesta establecida por Dios llamada la Pascua. La palabra Pascua quiere decir pasar por alto. O sea que Dios pasó por alto nuestros pecados, no los tomó en cuenta, nos hizo libres del pecado. Y aquella palabra Pascua en ese momento, en aquel pueblo de Israel, estaba diciendo que había pasado por alto todo lo malo que habían hecho, y entonces estaba preparándolos para salir libres de la esclavitud que tenían del pueblo de Israel, del pueblo egipcio. Ellos eran las 12 tribus de Israel. Esta fiesta establecida por Dios, llamada la Pascua, fue establecida por Él, dada a Moisés, y Moisés trasladó estas palabras al pueblo de Israel, diciéndoles la forma como debían de celebrarla, como acaban de escuchar ustedes. Dice allí
que en el mes de Abib o mes de Nisan, y yo les voy a decir, según el calendario judío, ellos comenzaban el año nuevo, lo comenzaban según ahora el calendario de nosotros era 21 de marzo. 21 de marzo. Nosotros aquí en Guatemala o en la parte aquí del trópico, nosotros tenemos solo 2 estaciones. Lo que le podemos llamar estación seca y estación lluviosa. Pero en las partes altas, como en Estados Unidos o en las partes bajas del cono sur, ahí sí se marcan bien las 4 estaciones, que son primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, la primavera principia el 21 de marzo y termina el 20 de junio, porque el 21 de junio comienza el verano. Y el 20 de septiembre termina el verano y comienza el 21 el otoño. Y el 20 de diciembre termina el otoño y el 21 comienza el invierno. Y entonces el 20 de marzo termina el invierno y el 21 de marzo comienza la primavera. Esa es la forma como se dan las 4 estaciones. Ese es el calendario. Pues para ellos, el mes de Abib, o el mes de Nisan, así le llamaban, comenzaba el 21 de marzo según el calendario que nosotros estamos viviendo ahora. Pero para ellos era el 1 del año nuevo. ¿Sí? Entonces, la orden del Señor fue que a partir si lo ponemos ahora el 21 de marzo, a partir del 21 de marzo, el 21 era el primer día, al 10º día ellos tenían que apartar un corderito o un cabrito que no tuviera defecto. Ningún defecto, tenía que ser limpio, de 1 año de nacido. ¿Por qué? Porque el cabro o el cordero al año cabal llega a la mayoría de edad, digamos. En aquel entonces también, los hombres en Israel, la mayoría de edad llegaba a los 30 años. Ellos comenzaban a ser adultos a los 30 años. Hoy nosotros a los 18 años son los patojos, ya son adultos, ¿verdad? Sí, irresponsables, pero ya son adultos. Pero entonces, antes, en el pueblo judío o en el pueblo de Israel, a los 30 años. Por eso fue que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio cuando Él tenía 30 años, porque entonces ya era mayor de edad. Él ya tenía derechos y tenía obligaciones, porque así dice también nuestra Constitución, ahora que a los 18 años uno es mayor de edad y tiene derechos y obligaciones, pero lo que pasa es que nosotros no tomamos las obligaciones, solo queremos los derechos, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Bien, pues entonces ellos, el 10º día, apartaban ese cabrito o ese corderito sin mancha y lo guardaban 4 días. Y al 4.º día, o sea, a los 14 días del mes de Abib de Nisan, lo sacrificaban, lo degollaban, lo mataban en medio de las 2 tardes, dice. Las 2 tardes, la tarde comenzaba a las 12 del día, y a las 3 de la tarde era la mitad, y la otra tarde comenzaba de las 3 de la tarde para las 6 de la tarde. O sea que en medio de las 2 tardes tenía que ser sacrificado el cordero. El Señor Jesucristo murió en medio de las 2 tardes, porque Él fue el cordero sin mancha que quitó nuestros pecados. Él fue el que murió
por nuestros pecados. Él fue el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él fue el que en aquella vez murió sustitutoriamente, limpiando nuestros pecados, haciéndose cargo de nuestra muerte, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. Esa fue la forma. Pues así era como lo hacían los judíos. Coincidentemente, óiganme bien, coincidentemente, el día de hoy es 14 de Nisan. Hoy, para los judíos, es el día de celebrar la Pascua. Los judíos lo hacen según su calendario. Hoy lo celebran ellos, sea domingo, sea lunes, pero hoy son los 14 días. Por eso se cree que el Señor Jesucristo murió un 3 de abril. Hoy es 3 de abril. Porque si ustedes cuentan del 21 de marzo para hoy, 3 de abril, son 14 días exactos. Amén. Muy bien. Pues entonces, esto fue el mandato que le dio Dios al pueblo de Israel, el cual tenía que hacerlo cada año por este tiempo. En esa forma, apartar el cabrito o el cordero sin defecto, degollarlo, inmolarlo, y tenían que asarlo al fuego. Nada tenían que comer cocido de él. Y tenían solamente que limpiarlo. Tenían que limpiarlo porque ustedes saben que en los intestinos y todo hay excremento y todo. Tenían que limpiarlo, pero tenían que asarlo con todo y sus entrañas, con todo y sus patas y todo. Y tenían que comerlo. Si la familia era solo de 2 o 3 personas, se tenía que unir con otra familia pequeña y entre las 2 familias tenían que comer el cordero. Pero no había que desperdiciar nada de ese cordero. Porque lo que después de que habían comido, lo que sobraba para el día siguiente no podían comerlo ya porque era pecado, sino que lo tenían que quemar en el fuego. Amén. ¿Me explico, por favor? ¿Estamos bien? Pues eso era el mandato que Dios le dio. Esa era la Pascua judía. O sea, la Pascua de Israel. Esa era la fiesta que celebraban ellos año con año. Y tenían que comer el cordero asado al fuego y tenían que amarrarse bien por la cintura la ropa para darse fuerza, amarradas bien las sandalias y tenían que comer y ponerse una mochila con lo indispensable en la espalda y agarrar su bordón, porque antes la gente caminaba con un bordón para poderse hacer apoyo, porque como el camino iba a ser tanto, tenían que llevar en qué apoyarse. Y ellos tenían que hacerlo así año con año, como que estaban saliendo. O sea, que ellos no era solamente un ritual, sino que tenían que vivir el momento, vivirlo, sentir lo que estaban saliendo de la esclavitud. Eso era lo que tenía que hacer, de generación en generación. Y cuando los hijos o los nietos preguntaban, papá, ¿y qué es este ritual que estamos haciendo? Porque no lo entendían, ellos tenían que explicarle, esta es la Pascua del Señor, la fiesta de la libertad, porque el Señor nos sacó de Egipto, de 430 años de esclavitud. Ahí servimos a los egipcios. Pero después de 430 años el Señor nos sacó con fuerza, con brazo extendido, con milagros y poder de gran gloria. Nos sacó a la libertad. Eso era lo que ellos tenían que celebrar. Amén. Eso lo tenían que hacer año con año. Y también tenían que comerlo apresuradamente. Miren, lo primero era comer el cordero asado al fuego. Ellos no tenían que tomar vino, sino que tenían que tomar agua. El pan, como era de presa, era un pan sin levadura, no lo habían dejado crecer. Entonces era un pan sin sabor.
y tenían que comerlo con hierbas amargas, porque amargo había sido su cautiverio durante 430 años. Así tenían que comerlo, y tenían que comerlo apresuradamente, ya, porque ya en esa noche tenían que salir huyendo de los egipcios. Eso era lo que ellos tenían que hacer, vivir el momento año con año. Eso era lo que ellos tenían que hacer. Amén. Bueno, pues está bien, ellos así lo hacían, y cada vez que los hijos preguntaban, ellos les explicaban qué era lo que estaban celebrando. Esa era la fiesta de la Pascua, cuando el Señor pasó por alto su pecado, terminó su esclavitud y salieron libres del yugo de la esclavitud del pueblo egipcio. Amén. Bien, pues eso mismo, después de casi 1600 años, era lo que el Señor Jesucristo estaba celebrando con sus apóstoles una noche antes, o lo que se llama la víspera de la Pascua, porque al día siguiente, que era el día de la Pascua, el Señor Jesucristo iba a morir. Él era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero como Él no podía estar el día siguiente con sus apóstoles, lo comió un día antes y en la noche. Y es lo que nosotros acabamos de recordar hace un momento, participando en la Santa Cena. Eso es lo que nosotros le llamamos ahora Santa Cena. Cuando el Señor Jesucristo comió con sus apóstoles, y fíjense, ellos comieron y luego ellos bebían vino y comían el pan ácimo y las hierbas amargas. Pero el Señor ese día cambió la dieta. Y Él partió un pan ácimo, o sea, sin sabor, y lo bendijo, lo consagró, y lo partió y se lo dio a los apóstoles y dijo: este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, es sacrificado. Y luego, después de haber comido y de haber cenado, tomó la copa de vino y dijo: esta es mi sangre, es el nuevo pacto entre mi Padre y yo, para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia y tengan vida eterna. Y es lo que nosotros tenemos que celebrar, y es lo que acabamos de hacer nosotros aquí. Amén. Coincidentemente, como le digo, hoy lo hicimos, y hoy es la Pascua judía, hoy 3 de abril. Para nosotros, lo que celebramos la Semana Santa es una fiesta movible. ¿Por qué? Porque, primero les voy a decir esto. Antes, la iglesia primitiva, la iglesia del Señor, los primeros siglos, los celebraban en esta forma. Ellos venían, y el día, la víspera de la Pascua, digamos la noche anterior, como hizo el Señor Jesucristo, ellos guardaban un ayuno, y ellos le llamaban el ayuno pascual. Y ese día de ayuno pascual se abstenían de comer y de beber, totalmente. Y entonces, ese día, ellos lo pasaban sin comer y beber, pero lo pasaban orando, clamándole al Señor, afligiendo sus cuerpos y recordando la palabra, y lo hacían leyendo lo que dice el texto del capítulo 53 de Isaías. Lo vamos a leer, por favor. Quiero que busquen en sus Biblias el libro de Isaías, capítulo 53. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Muy bien.
Dice así el libro de Isaías 53, todo el capítulo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue por su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarle al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperará y verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho por su conocimiento, y justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte en los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Esto era lo que ellos oraban y repetían y lo leían todo en víspera, o lo que le llamaban el ayuno pascual. Todo eso lo hacían, oraban y lloraban. No solo oraban, lloraban cuando leían esto y recordaban al Señor Jesucristo. Lo que él había hecho en aquella oportunidad. Eso era el ayuno pascual, lo que ellos hacían en ese entonces. Luego, pasado el ayuno, llegado el día de la Pascua, que digamos es el día de hoy, entonces ellos comenzaban con regocijo y venía y participaban en el partimiento del pan y del vino, lo que nosotros acabamos de hacer. Eso lo hacían ellos, y después de participar en el pan y el vino, en la fracción de pan y el vino, ellos gritaban: aleluya, nuestra Pascua, Jesucristo se ha sacrificado por nosotros. Y comenzaba entonces la alegría, y ellos entonces celebraban la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos. Y entonces era alegría, y era de regocijo, y entonces preparaban fiesta, y comían pan, y bebían vino, y comían platillos preparados en ese día, y todo el día era de regocijo, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto lo hicieron 400 años. Pero como los tiempos cambiaron y el pueblo romano tomó posesión, ya estaban ellos en posesión de los romanos, también esclavizados por los romanos, se levantó entonces el Papa, que entre comillas, digamos, era cristiano. Y en aquel entonces, en 400 años ya de la muerte de nuestro Señor Jesucristo,
el papa que estaba en turno, se llamaba Gregorio el Grande, y él modificó la celebración del recordatorio del Señor Jesucristo. Ya no lo recordaron solamente 2 días, o sea, el ayuno pascual y el regocijo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que por una orden del Papa, dijo que entonces ahora se iba a celebrar la Semana Santa. Ahora se iba a celebrar desde la entrada del Señor Jesucristo, en su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, el Domingo de Ramos, y que iba a terminar con el Domingo de Resurrección, y prepararon bien todo el esquema cómo tenían que celebrarse todos esos días. Y así se quedó por muchos años. Recuérdense que nosotros estamos viviendo todavía en el mismo calendario gregoriano se llama, porque el papa que lo arregló se llamaba Gregorio el Grande. Era un hombre bien preparado, era un genio, pero él fue el que preparó todo esto. Pero también había otra cosa. Cuando el Señor Jesucristo murió, había luna llena. Entonces decidieron que eso tenía que ser movible. Y entonces decidieron que a partir del 21 de marzo, la próxima luna llena era la Semana Santa. Y esa es la forma como se celebra la Semana Santa. A partir del 21 de marzo, la próxima luna llena es Semana Santa. Este año, la luna llena cayó martes santo, digamos. Cayó 22 de marzo. Como esa semana cayó la luna llena, entonces comenzó la Semana Santa en domingo, y la luna llena estaba martes, y toda la Semana Santa se llevó, que acaba de pasar. Otras veces ustedes ven que la Semana Santa comienza, digamos, 3 de abril, porque es movible, porque eso es así. Es movible la celebración de la Semana Santa. Pero hoy, casualmente, en el calendario judío, hoy es la Pascua para ellos. Hoy están celebrando ellos la Pascua. Para nosotros ya pasó. Ya pasó, ya se quedó. Ya vamos de regreso, ¿verdad? Ya cada quien para su casa. Como aquellos caminantes de Maús, después de la muerte del Señor Jesucristo, ya iban de regreso para su casa, ¿verdad? Y comentando todo lo que había pasado. Y tristes y todo lo que había acontecido. Así nos pasa a nosotros ahora también. Pasó la Semana Santa. Porque quieren que les diga una cosa, mis hermanos. Nosotros en el entorno cristiano, ¿saben qué ha pasado ahora? Miren, ya no hay diferencia entre ni católicos y cristianos. Ya la celebración de la Semana Santa ya no es para guardar ayuno, no es para guardar una celebración de lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sino, ¿sabe qué es? Sabemos que es el feriado más largo del año. Y ese feriado hay que aprovecharlo. Vamos a ver para dónde nos vamos de vacaciones. Unos agarran para donde nacieron, de su terruño, allá entre la familia. Ay, hay que aprovechar ir a la familia, hombre. Vamos a ir a verlos. Y allá pasamos la Semana Santa. Se nos olvida todo de una vez. Esos son los que van para su terruño. Hay otros, nos vamos para la playa, pues va a los balnearios. Qué calor, qué rico es el ambiente. Y hay que gozar la Semana Santa. Es una vez al año, mis hermanos. Es una vez al año, hombre. ¿Y qué de la celebración de aquel sacrificio puro y perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué? ¿Dónde está? Solamente ha sido una fiesta, un feriado que hemos aprovechado para nosotros. Pero ¿dónde está para nuestras almas? ¿Dónde está el conmemorar verdaderamente el sacrificio puro y perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde está el valor que podemos darle a la salvación de nuestras almas?
No lo hemos hecho, mis hermanos. Cuando el pastor estaba orando aquí antes de tomar la Santa Cena, dijo que nos pusiéramos a cuentas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque verdaderamente todos hemos pecado. Todos nos hemos descarriado, así como como dice en la Biblia en el 53, ¿lo leyeron ustedes? Todos a la una nos hemos descarriado, cada quien agarrado por su lado. Cada quien ha hecho lo que quiere. No ha tomado verdaderamente razón de lo que es la Semana Santa. No ha tomado razón lo que es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados y dice la palabra de Dios que Él clavó en la cruz del Calvario toda el acta de los decretos que nos eran contrarios. Ahí los clavó. Sabemos nosotros cuáles son esos decretos que nos eran contrarios. Hemos valorado verdaderamente lo que Jesucristo ha hecho. Hemos valorado lo que es verdaderamente nuestra salvación. Vemos nosotros si verdaderamente hay un cambio en nuestras vidas o solamente solo cambiamos de iglesia. Salimos de la católica para entrar a la evangélica, pero ¿qué? Seguimos siendo lo mismo. Seguimos celebrando la Semana Santa como feriado, como una fiesta. No como lo que debía verdaderamente de ser. Así es, mis hermanos. Eso es lo que hemos hecho. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde está verdaderamente el celebrar el sacrificio puro y perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo por nuestras vidas? ¿Qué hicimos? El pastor dijo, ¿sabe qué, hermano? Nosotros mejor no vamos a estar aquí, no vamos a hacer nada para la Semana Santa porque ninguno viene. No están. Cada quien se va para su casa o se va para su terruño o los vamos a buscar al puerto, pues yo creo que por allá los vamos a ir a encontrar. Eso es lo que pasa, mis hermanos. No tenemos verdaderamente conciencia lo que es verdaderamente ser cristiano. ¿Dónde está lo que nosotros somos verdaderamente? El pueblo que les digo, la iglesia primitiva, ellos ese día, digamos el víspera de la Pascua, digamos del día de ayer, no hoy porque hoy sería la Pascua. Ellos el día de ayer, digamos, entraban en ayuno, en oración, afligían sus almas, leían el Isaías 53. Recordaban desde que el Señor Jesucristo estaba en la cena y cómo salió al monte, ¿cómo se llama? Los Olivos, y lo que se llama la oración del Getsemaní. Lo que Él sufrió, lo que Él lloró, lo que Él padeció allí, sudó sangre, dice. Y luego el arresto del Señor Jesucristo. Y luego lo que fue el juicio falso que le hicieron las autoridades para juzgarlo y ¿cómo se llama? Y sentenciarlo a muerte. Y todavía lo que hicieron es que le dijeron a Pilato, a nosotros no nos es permitido matar a nadie, ¿verdad? Pero tú sí, ¿verdad? Sí. Le trasladaron la chibola a él, pero en verdad lo que lo estaban matando eran ellos. No, a nosotros no se nos es permitido matar. Pero sí, lo traemos porque ha faltado a nuestras. Mátenlo ustedes, dijo Pilato. No, dijo que a nosotros no se nos es permitido. Y si tú no lo haces es contra el César estás. Enemigo del César es. Entonces el otro por miedo también dijo, está bueno, pues mátenlo. Se lavó las manos como ese. Mátenlo. Pero eso fue lo que pasó. Sin embargo, nosotros, esos días, quiero preguntarles algo, mis hermanos. ¿Cuántos versículos, no por decirles capítulos, ¿va? Pero cuántos versículos leyeron durante la Semana Santa de la Biblia? ¿Cuántos versículos? No le estoy diciendo capítulos porque sería mucho, ¿va? Pero díganme, mucho, ¿va? Pero díganme ustedes, ¿cuántos versículos leyeron durante la Semana Santa de la Biblia? ¿Aló? ¿O me quedé solo?
¿Y quieren que les diga otra cosa? Hay quienes ni vinieron todavía el día de hoy, mis hermanos. Ya hace una semana que terminó la Semana Santa. Hace una semana que terminó y hay muchos que no vinieron ahora. Sigue la fiesta, mis hermanos. Qué pereza, va. No hemos valorado verdaderamente lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo que no nos ha amanecido todavía, mis hermanos? De veras. La pasión de Cristo, mis hermanos. Vamos a leer lo que dice en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Por favor. Filipenses capítulo 2, versículos del 11 al 5. Hoy vamos a leer un poquito porque como no leyeron toda la Semana Santa, vamos a leer algo. Está bien, ¿verdad? Qué bueno, mis hermanos. ¿Ah? Dice, Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Dice así: haya pues entre vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos. Yo me exalto, me lleno, verdaderamente, créanme, que a veces me dan ganas hasta de llorar y a veces me dan ganas de reír. Pero créanme, yo me admiro verdaderamente que nosotros jugando a la iglesia estamos, mis hermanos. No hemos tomado el concepto verdaderamente de lo que es alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Y debíamos de hacerlo, verdaderamente, porque es tan importante. Mis hermanos, yo no les pido que verdaderamente aflijamos nuestros cuerpos, porque si no tiene el concepto, el conocimiento claro de lo que es un ayuno, no lo haga, porque no solamente va a aguantar hambre. Pero hay que saber verdaderamente afligir el cuerpo, sentir verdaderamente la presencia del Señor. Eso es lo que hay que hacer. Pero gracias al Señor, ¿saben qué? Gracias al Señor que es tan misericordioso y tan bueno, tan perdonador. Y Él nos permite todavía ponernos a cuentas. Yo quiero que esta mañana nosotros nos pongamos en oración un momento y le pidamos perdón al Señor, porque verdaderamente es el momento de ponernos en aflicción en el cuerpo. En lugar de celebrar la alegría de la Pascua, vamos a ponernos en oración un momento, ¿sí? Pero si alguno quiere reconciliarse con el Señor, está abierta la oportunidad para el que quiera hacerlo. Pero por favor, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por la vida que nos da, por la oportunidad de conocerle, para que ponga en nosotros de su Santo Espíritu y el deseo de leer su palabra, de conocer de su palabra, de alabarle y de glorificarle como debe ser. Porque si nos decimos cristianos es porque creemos en Cristo Jesús y sabemos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Que no sea en vano el sacrificio que Él hizo.
que no sea en vano lo que Él padeció en esa cruz. Amén. Padre Santo, en esta mañana, Padre Celestial, estamos delante de ti, Padre Santo, clamándote, Señor, una vez más, que tengas misericordia de nosotros, Padre Celestial, que no tomes en cuenta nuestro pecado. Señor, que pases por alto nuestro pecado, Señor, que no lo tomes en cuenta. Señor, que tu Santo Espíritu verdaderamente toque nuestros corazones y que venga en nosotros, Señor, ese entendimiento, Señor, de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, muchas veces nosotros hemos dicho que Él es nuestro Señor, pero muchas veces parece como que no lo fuéramos, Señor. Señor, perdónanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu palabra. Porque si un día hicimos esa confesión, Señor, de apartarnos del mundo, Señor, debemos demostrarlo, que ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque tu Santo Espíritu está en nosotros, Señor. Yo te suplico de todo corazón, no tomes en cuenta nuestros pecados. Ayúdanos, Padre Celestial, a caminar en tu verdad, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a valorar, Señor, el estar aquí todos los domingos, Señor, de recibirte tu palabra, Padre Celestial, porque es necesario que nosotros nos alimentemos de tu palabra, de tu Espíritu, y que, Señor, sujetemos la carne, Padre Celestial, porque los deseos de la carne se presentan, Señor, atractivos, deliciosos, Señor, a nuestra mente, pero sabemos, Señor, que no son de bien para nosotros. Perdónanos, Padre Celestial. Haya verdaderamente, pues, Señor, en nosotros ese espíritu que hubo en Cristo Jesús, Señor, que no estimando ser Dios o ser igual que Dios, Señor, dice que se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre para morir en esa cruz del Calvario, Padre Celestial. Se humilló a sí mismo. Te pido, Señor, que nosotros nos humillemos, que valoremos ese sacrificio, Señor. Padre Celestial, te pido de todo corazón por todos y cada uno de los que estamos aquí, Padre Celestial, y los que no están presentes aún, Padre Celestial, ten misericordia de ellos, Señor, y que vengan nuevamente al redil de tus ovejas, Padre Santo. Padre Santo, gracias por la palabra que hoy nos diste, Señor. Permite que la podamos valorar, Señor. Señor, te damos las gracias y pedimos tu perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.